Buenas noches, buenas tardes en realidad. La idea era traer un poco este tema que está un poco a la orden del día y tenemos que revisar un poco en qué situación estamos, cuál es la situación actual y cuál es la perspectiva que esto puede tener en el futuro. Y la idea era hablar en principio de los abordajes transanales mínimamente invasivos, como es el TAMIS, y de la exéresis total del mesorrecto por vía transanal, el TATME. Por supuesto que no tenemos ningún conflicto de interés. Y empezando un poco con este tema, una de las grandes revoluciones que ha tenido la cirugía en los últimos tiempos es, sin lugar a dudas, la introducción de la cirugía laparoscópica. Después de la primera descripción de una colectomía laparoscópica por Jacobs, hubo un crecimiento inicialmente lento, pero después rápidamente creció. Y esa lentitud se debió en cierta medida a que referentes de la coloproctología, como es el caso de Wexner, planteaban este tipo de trabajos donde aparecían metástasis en los sitios de introducción de los trócares, y en los primeros años, en los 90, se recomendaba solo la cirugía laparoscópica para la patología benigna o algún caso muy seleccionado de patología maligna. Pero no estaba en general aceptado para la utilización de en el cáncer colorectal. Otra de las limitaciones iniciales que tuvo la cirugía laparoscópica era que los cirujanos ya formados en coloproctología tenían que empezar con una cirugía que técnicamente es demandante de entrada, sin pasar por la etapa de la colecistectomía laparoscópica, de la cirugía del hiato, del apéndice, iban directamente a una cirugía que técnicamente es demandante. Posteriormente, el desarrollo de la tecnología, la introducción de los selladores de vasos y la mejoría en la calidad de imagen, sin lugar a duda, desarrolló y potenció la introducción de estos abordajes mini-invasivos. Y después creo que hay un punto de inflexión en la introducción o etapa de consolidación, digamos, de lo que es la cirugía laparoscópica en el cáncer de colon, que es este trabajo de Lacey, donde se ve, cuando se compara cirugía abierta y cirugía laparoscópica, que en los estadios 3 había una mejor sobrevida con la cirugía laparoscópica que abierta. Y a partir de ahí empiezan a venir los prospectivos randomizados, que parecería ser que siempre debe haber un prospectivo randomizado como para tratar de consolidar las cosas. Y bueno, y aparece el COS, el Color y el Classic, que todos demuestran en definitiva la superioridad y que está avalado en definitiva la introducción de la cirugía laparoscópica para el cáncer de colon en particular. Pero uno, si se pone a mirar cómo se hizo esa curva de aprendizaje, vemos que yo creo que todos crecimos con esta, por lo menos los de mi generación y los anteriores, crecimos con esta máxima, ¿no? De ver una, ayudar a otra. Pero en definitiva, esto se hizo empezando a visitar algún centro de referencia, haciendo alguna pasantía, cursos que en definitiva los cursos no eran lo que son actualmente, que están mucho más desarrollados, y luego se empezaba la reproducción en nuestros pacientes, obviamente con altas tasas de complicaciones, mayor mortalidad, se empezaba a ver qué pasaba y cuando no podíamos seguir convertíamos. Eso hoy en día, desde el punto de vista ético, es muy cuestionable y tenemos que cambiar esa forma y ese paradigma con el que teníamos. Hoy en día creo que en lo que se refiere a cirugía laparoscópica del cáncer de colon, creo que incluso en nuestro medio ya hay grupos y centros que tienen experiencia, los residentes incluso en los servicios de facultad se forman ya viendo estos procedimientos. Los cursos hands-on son muchos más desarrollados y evolucionados con modelos cadavéricos, modelos frescos, que realmente es como operar en vivo. Los videos educativos con una técnica cómo se debe hacer correcta, con la resolución de problemas, eso es muy importante. Y otra cosa que es vital y que ya lo vamos a introducir es el tema del coaching, la tutorización, que cuando uno empieza a hacer la cirugía laparoscópica, por bien del paciente y por bien del cirujano, es deseable estar tutorizado. ¿Por qué? Porque para el enfermo obviamente va a tener un beneficio que es sustancial. Y para el cirujano también, porque se evita la frustración de tener que convertir procedimientos que de repente no se deberían convertir. Y entonces mejoramos en definitiva a todo el equipo. Y obviamente es muy importante cuando uno introduce nuevas tecnologías estar evaluando constantemente los resultados. De manera que ese paradigma con el que crecimos creo que hoy en día debería estar perimido
y tal vez esta sea una de las guías que podamos plantearnos. Los videos educativos, hay guías prácticas de cómo realizar videos educativos con resoluciones de problemas, con cada uno de los pasos sistematizando la técnica. Los cursos hands-on, con cirugías en vivo o diferidas sin editar, de manera que uno vea cuáles son los problemas a los que uno se enfrenta y cómo resolverlos. Porque una cosa es ver la cirugía editada y otra cosa es ver los problemas que se van generando en el recorrer de la cirugía. Los hands-on, insisto, modelos cadavéricos, y finalmente la cirugía y con el concepto del coaching. Algunos mezclan lo que es el coaching y el proctor, que son cosas distintas, pero bueno, en definitiva es eso, es la tutorización. Hasta ahí con la cirugía laparoscópica del colon podríamos estar más o menos todos de acuerdo. Pero ¿qué pasa con la cirugía laparoscópica del cáncer de recto? Y cuando uno habla de cáncer de recto me estoy refiriendo al cáncer de recto subperitoneal, el recto bajo, por debajo de los 10-11 centímetros, ese que va a ir a una exéresis total del mesorrecto. Y ya desde el año 2006 está este trabajo del doctor García Graneros, que él insistía permanentemente en la importancia y en las implicaciones que tiene la especialización y la organización, y la importancia que tiene el cirujano como variable pronóstica independiente en el cáncer de recto. Y esto no solo en lo que se refiere a porcentajes de amputación abdominoperineal, fallas de sutura, morbilidad, mortalidad, sino también en lo que se refiere a recidiva locorregional y sobrevida a largo plazo, porque rápidamente, insistiendo con el tema del margen circunferencial, un margen que puede ser en teoría negativo, una mala calidad de cirugía, ya sea violando la fascia rectal propia, dejando remanentes ganglionares o remanentes tumorales en la pelvis, nos puede llevar a mayores porcentajes de recidiva locorregional. Por eso la importancia de una buena calidad de la cirugía y evaluar eso desde el punto de vista macroscópico a través de la clasificación de Quirke y auditar permanentemente en conjunto con el patólogo esa calidad de la cirugía. Sin lugar a dudas que, como en toda la cirugía mínimamente invasiva, los beneficios son reconocidos. Pero también son reconocidas las dificultades que tenemos cuando estamos operando por vía laparoscópica y estamos llegando al sector más bajo de la pelvis, cuando estamos llegando al elevador. Y esto se da no solo por la vía laparoscópica, sino también por vía abierta. Y cuando uno entra a revisar los distintos metaanálisis que hay, y ve que hay beneficios de la cirugía laparoscópica, ¿no? Hay de todo escrito. Puede, para un lado, una biblioteca para un lado y para el otro, pero sí que hay una mayor tendencia a los beneficios de la cirugía laparoscópica en el cáncer de recto. Pero, en definitiva, hay que revisar, y siempre se insiste, con los prospectivos randomizados. ¿Y qué es lo que pasa? Y recientemente este año surgen estos dos, que es el ALACART y el ACOSOD. Que es el de los australianos y neozelandeses, y que es el estudio americano. Estos son estudios de no inferioridad, son prospectivos randomizados, parten de la base de que cuando estudian el margen radial circunferencial y el margen distal es igual en cirugía laparoscópica y cirugía abierta, es decir, no hay un beneficio con respecto a uno u otro, o no se puede decir que la cirugía laparoscópica sea inferior a la cirugía abierta, pero cuando empiezan a ver los resultados a los 2 años, que esto es lo que está publicado ahora a principios de este año, ven que hay una leve diferencia a favor de la cirugía abierta. Hay mayor recidiva local, la sobrevida libre de enfermedad es un poco mejor con la cirugía abierta y la sobrevida global también. Pero cuando empiezan a valorar eso, esto no es estadísticamente significativo. Pero de todas formas es un llamado de atención. Y en definitiva, si bien no hay argumentos de que la cirugía laparoscópica del recto es inferior al abordaje abierto, se necesita cautela, y estas son las recomendaciones de los 2 estudios, tanto del ALACART como el ACOSOD. Y en en particular, dice, la resección laparoscópica, esto está en las conclusiones, no debería ser el tratamiento recomendado de rutina. Y esto es un llamado de atención. Se necesita un seguimiento más a largo plazo. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Abandonar la cirugía laparoscópica del recto? ¿Pero por qué? Si hay mucho trabajo, es verdad, los prospectivos randomizados no lograron demostrar una superioridad, pero tampoco es inferior.
Y además tenemos una visión fantástica. Los resultados uno los audita, no solo nosotros, sino el resto de los centros, y los resultados en general son buenos. Los pacientes obviamente se benefician del abordaje mini-invasivo. Entonces yo les propongo ver esto, por ejemplo, que es un caso extremo, una enferma que tiene un cáncer de recto bajo, que se le hace neoadjuvancia, tiene una respuesta clínica parcial, queda un remanente que es para una resección interefintérica. Entonces, creo que este es un caso extremo de lo que podríamos decir la cirugía laparoscópica en el cáncer recto es bárbara. Ahí vemos el nervio hipogástrico izquierdo, se ve bien, tenemos una buena imagen, una pelvis amplia, no hay mayores dificultades en la disección inicial, todo se ve muy bien, se ven las venas presacras que tienen que quedar con la fascia rectal, con la fascia presacra, perdón. Pero también es verdad que aún en estas pelvis favorables, cuando uno va bajando y va llegando al sector más inferior, empieza a tener dificultades. Y entonces ya ven que la tijera empieza a descargar en lugares que no tiene que descargar y hay que abrir las patas de la tijera para poder seguir ese plano que queremos. Y cuando uno sigue bajando, está bien, acá está el elevador, se puede llegar bastante bien abajo, pero llega un momento en que empezamos a tener dificultades. Y este es el caso más favorable, donde tenemos una pelvis que es muy amplia, que es bárbara. Y cuando llegamos al sector anterior, ahí tienen la vagina con buena tracción. Fíjense que la mano izquierda no se ve en el campo operatorio. Eso es bueno porque está haciendo una buena tracción. Se para ahí la vagina y por ahora el plano viene todo bien. Pero también es verdad que cuando seguimos descendiendo en la pelvis, ya esto acá se empieza a dificultar, porque esto acá no lo podemos hacer con el monopolar, porque empezamos a descargar en las paredes laterales de la pelvis. Y bueno, algún artilugio podría ser o utilizar un hook o utilizar un sellador, pero el sellador con criterio, tratando de marcar el plano y seccionando cuando tenemos claro por dónde tenemos que ir. Y siempre que podamos seguir con el monopolar, tratar de seguir descendiendo. Siempre que se puede seguir con el monopolar, todo lo más abajo que podamos, porque en definitiva esta enferma lo que íbamos a hacer es una resección interefintérica. Y acá es el caso extremo. En este caso podemos abordar incluso el espacio interefintérico desde arriba. Esto ya, o sea, desde el sector intraabdominal. Esto es el elevador, acá ya hay un poco más de edema porque esta zona había sido irradiada. Ahí se ve la contracción del elevador, esto es anterior y esto es posterior. Y acá, pero ya la tijera está teniendo movimientos un poco más torpes porque está peleando con las paredes laterales de la pelvis, está profunda. Pero en definitiva ahí encuentra el espacio interefintérico, desde arriba. Y esto nos va a facilitar mucho luego la resección interefintérica, porque por abajo vamos a tener, por el sector perineal, vamos a tener que hacer muy poca disección. O sea que, en definitiva, en algunos enfermos podríamos decir que la cirugía laparoscópica en el recto tiene una visión fantástica y podemos hacer una muy buena disección de toda de ese mesorrecto. Y acá, en el sector perineal, simplemente es cortar la mucosa, el esfínter anal interno, y rápidamente vamos a caer en la cavidad pelviana. Después de atravesar este remanente satélite ahí, caemos en la cavidad pelviana y el resto es poner un dedo, guiarse digitalmente y completar la disección. También nos permite esto, en este caso en particular, hacer la extracción por vía perineal. Esto tampoco hay que abusar demasiado, sobre todo cuando son mesorrectos con mucha grasa, uno tiene que forzar la extracción a través del ano. Es preferible hacer una contraincisión a nivel abdominal, una mediana, un Pfannenstiel, y extraer la pieza por ese sector. Y finalmente la anastomosis manual. Y otra cosa que cuando uno hace la cirugía del recto, en principio lo que tiene que evaluar es la calidad que tiene ese mesorrecto. Y entonces insistir en eso, en tratar de ver cómo quedó la pieza, en documentarla de todos lados.
el sector anterior, el sector posterior, decirle al patólogo que hicimos una resección interefintérica, por ejemplo, porque ese sector va a quedar denudado y no va a tener mesorrecto, y no es por una mala calidad, sino simplemente porque hicimos otro tipo de una disección interefintérica. Pero ese es un extremo, pero después tenemos este otro extremo, que es esto que yo le puse ahí como pelvis no amigable o pelvis hostil o como uno le quiera llamar. Y es este enfermo que tiene grasa por todos lados, con una pelvis muy estrecha, son hombres, próstatas grandes, obesos. Ya es otro tipo de cirugía, empieza a cambiar la cosa, uno empieza a ir por arriba y ya ven, esto está peleando con esta parte del recto que no lo deja moverse adecuadamente, no tiene una pinza articulada que pueda lograr una buena exposición de este sector. Uno trata de ir por un lado, por el otro, pero en definitiva empezamos a tener problemas y lo pasamos para un lado, para el otro, y uno ya ve que esa pelvis probablemente mucho más no puede avanzar. Y empezamos a probar. ¿Y qué podemos hacer con esto? Y obviamente uno dice, bueno, lo convierto, lo hago por cirugía abierta. Y es que la cirugía abierta, ¿voy a poder resolver esto? Este caso también era algo similar, que era para una resección interefintérica. Y es que yo voy a poder abordar ese espacio interefinteriano desde arriba con este tipo de abordaje, y probablemente no. Voy a pelear por vía abierta como por vía laparoscópica. Probablemente nos podamos defender un poco mejor por vía abierta porque uno tracciona de otra forma, pero tampoco es sencillo. Todos los que están acá y que saben cómo se opera un cáncer de recto saben que estos enfermos dan dificultad para todo el mundo. ¿Y qué aporta la cirugía robótica en esto? Obviamente que nosotros acá robot no tenemos y probablemente pasen muchos años y sigamos en la misma. Pero de todas formas, la realidad es que los instrumentos permiten una mayor facilidad de movimiento, son articulados y entonces podría mejorar en algo la situación. Para el cirujano es mucho más cómodo, obviamente, que hacer una resección laparoscópica de un recto bajo, uno termina cansado, termina fatigado, porque está en posiciones viciosas, ergonómicamente no está en la situación ideal. Entonces, esto obviamente mejora para el cirujano, permite traccionar y hacer contratracción de manera más adecuada. Tiene la cámara que uno la puede poner como quiere, la deja fija y no tiene problemas en ese sentido, pero obviamente los costos, hasta que estos no bajen, seguramente en nuestro medio calculo que van a pasar muchos años. De todas formas, el mundo aparentemente va por ese lado y probablemente cuando se liberen la producción de otros tipos de robot, la situación pueda cambiar. Pero en la realidad uno se pregunta, ¿y cuál es la evidencia que hay de la cirugía robótica en el cáncer de recto? Y cuando se empieza a revisar los prospectivos randomizados, el que hay, por ejemplo, es este, que es el roller, que en definitiva tampoco pudo demostrar la superioridad de la cirugía robótica con respecto a la cirugía laparoscópica. Entonces, como que estamos en una disyuntiva. Y entonces, las alternativas que quedan, si querés, ahí va, las alternativas que nos quedan para este tipo de pacientes en particular, o tal vez para muchos otros con tumores de recto bajo, pero en definitiva estos son los que se benefician, porque esto no lo vamos a poder, o vamos a tener mucha dificultad de resolverlo, tanto por vía abierta como laparoscópica o robótica. Me parece que la limitante es el abordaje abdominal, que no da para, es lo que da. Y la realidad es que, salvo como dice mi amigo Justino, que podamos agrandar la pelvis, por ahora vamos a seguir teniendo problemas con los abordajes abdominales. Y acá es donde cobra importancia los abordajes transanales. Y este enfermo, que les decía que era para una resección interefintérica, después que uno empieza a valorar hasta dónde puede llegar, dice, bueno, mucho más no voy a poder avanzar, vamos a tener que ir por vía perineal. Y acá ven que con un poco de paciencia puede intentar ir un poquito más, pero ven que el espacio es muy corto, estamos en el sector más favorable, que es el sector posterior, pero después cuando nos vamos a los laterales, el sector anterior, no es nada sencillo seguir por acá. Entonces, acá es donde creemos que tiene real importancia o valor el hecho de los abordajes transanales. Entonces, acá la resección interefintérica no va a ser lo que era en la paciente anterior,
que uno rápidamente entra en la cavidad pelviana porque ya hizo la disección desde arriba. Acá no tenemos hecha la disección desde arriba, o sea que gran parte de la resección va a tener que ser por vía perineal. Entonces fíjense, resección interefintérica, pero empieza a haber un puntero más largo, unas valvas de menisco, profundidad, ahí se ve el espacio, pero es dificultoso. Esto a mí me parece que hay que hacerlo sí o sí con magnificación, con frontoluz, son cosas que ayudan mucho, pero la realidad es que tenemos 3 centímetros por lo menos de canal anal, un hombre, para llegar al sector del elevador del ano y al mesorrecto. Entonces, una vez que uno hace toda la resección interefintérica y llega a ver el plano mesorrectal, ahí nos va a quedar, porque por ahora tenemos la luz del recto abierto, para disminuir entonces la contaminación y para poder colocar un gel point y poder hacer la resección por vía transanal, tenemos que hacerle una jareta a ese muñón rectal y bueno, y después sí, empezar la resección transanal. Esta es la situación más extrema, digamos, que uno puede tener, porque muchas veces cuando el tumor está más alto puede arrancar por la jareta arriba. Y ahí ven toda la resección interefintérica, ahí entramos al mesorrecto y luego de anudar ahí esa jareta vamos a colocar el dispositivo. Ahí se ve la jareta terminada, el dispositivo, acá está el elevador del ano, el dispositivo se engancha en el elevador, o sea que tenemos que hacer la disección hasta el elevador para después poder poner el dispositivo. Esa es la forma de introducción del anoscopio Es mejor hacerlo con una Ferter curva, que da más facilidad para sacarla luego. Disculpen por esos guantes todos sucios, pero la realidad es eso, es la vida misma y es una cirugía que es dificultosa. Ese es el gel, tenemos 3 puertos, son 3 puertos de 10 milímetros, uno para la óptica y 2 para mano izquierda y mano derecha del cirujano. Y ahí tenemos el mesorrecto, acá estamos esto enganchado en el elevador y acá tenemos que cortar la pared rectal. Estas contracciones es uno de los líos que tenemos que en realidad esto lo mejor es hacerlo con el AirSeal, que es un dispositivo que sensa la presión dentro del recto, de ese neumorrecto que se hace y va insuflando en función de lo que necesita y a su vez va evacuando el humo. Acá el humo es un poco fastidioso y sobre todo las contracciones que se producen del recto. Y bueno, y yo no voy a decir que esto que es sencillo encontrar el plano y hacer la resección desde abajo, porque también es verdad que requiere una curva de aprendizaje y que no es tan sencillo hacerlo, pero sí que nos da otras posibilidades distintas a lo que nos da el abordaje abdominal. Y por otro lado tenemos la combinación con el sector intraabdominal, porque ahora, después que uno puede unir las dos disecciones, la abdominal y la pelviana, ya se pueden ayudar los dos equipos. Este es el sector anterior, tal vez es uno de los más difíciles de encontrar, ahí está la próstata y lo otro es la fascia de Denonvilliers atrás. Este era un tumor de cara anterior, por eso teníamos que ir por delante de la fascia de Denonvilliers. A ver qué se cortó. Avanzalo un poquito más. Avanzalo. Ahí está, por ahí está bien. Ahí entonces tenemos próstata adelante, fascia de Denonvilliers atrás. Tal vez el plano anterior es el más dificultoso, el encontrar la próstata y no irse por delante de la próstata. La idea es empezar por el sector posterior, luego hacer el sector anterior y dejar los laterales para el final.
Y bueno, y ahí continuamos la resección. Y llega un momento en que conectamos la disección, esto es por vía abdominal, y fíjense que estas dos pinzas van en paralelo, no llega bien el sector abdominal a ver el lugar donde tiene que seccionar, y en definitiva, si el que está por vía abdominal le presenta al que está por vía perineal el sitio donde tiene que resecar, ven, con el aspirador tracciona, y el que está por el sector perineal perfectamente le queda de frente para seccionar el plano por donde tiene que ir. Y en definitiva, con esa resección combinada por vía abdominal y perineal, podemos completar la resección de ese enfermo que por vía pura abdominal sería realmente muy dificultoso. Y en este caso no forzamos la extracción de la pieza por vía perineal, porque vieron que es un colon que es voluminoso. Ahora van a ver cuando sacamos la pieza, el colon parece el recto. Ahí queda la próstata, la pelvis, acá se ven los elevadores. Y sobre todo evaluar después la calidad de la pieza de resección. Ahí sale el colon, dale. Fíjense, esto es sección del colon. Ahora se va a ver acá. Esto es colon y todo lo que hay alrededor es todo grasa. El bajar esto a la pelvis también es dificultoso, llevarlo abajo para hacer la anastomosis colonal. La calidad de la pieza, es verdad, no es la mejor calidad, pero tampoco quedó una mala pieza si uno mira en realidad con lo que es las características del biotipo del enfermo. Y en definitiva, esto no es nada novedoso, porque cuando uno mira la historia de la cirugía del cáncer de recto, ya Miles describe el abordaje combinado para el tratamiento del cáncer de recto. Y esto se basa fundamentalmente en un principio racional elemental, que es abordar el problema por el punto más óptimo. Y si uno se fija las características anatómicas de la pelvis, por vía perineal tenemos el abordaje perfecto para el sitio donde tenemos más problema por el abordaje abdominal. Y eso es tanto por vía laparoscópica, abierta o robótica. O sea que el abordaje perineal se presenta como una buena alternativa para las dificultades que nos presenta el abordaje abdominal. Y después que pasaron, si miramos un poco la historia de la cirugía del cáncer de recto, después de la descripción de Miles de la amputación abdominoperineal, pasan 70 años y quizás esta es lo más importante que ha aparecido, que es la exéresis total del mesorrecto por Hill. Pero después empiezan a aparecer los abordajes perineales y empieza la cirugía, la microcirugía endoscópica transanal, que es una plataforma rígida para exéresis transanal en principio de lesiones benignas, algún tumor T1 o algún T2 seleccionado, pero con una plataforma que es rígida. Y después aparece Marx, que describe el procedimiento combinado transanal y transabdominal para la cirugía del cáncer de recto. Y también aparece el Notes, que es la extracción por orificios naturales. Y en el 2010 aparece la cirugía transanal mínimamente invasiva, que es similar al TEM, pero con una plataforma que es flexible. Y en definitiva, todo eso, lo anterior, se resume en un solo procedimiento, que sería la exéresis total del mesorrecto por vía transanal. Y eso parecería ser, en definitiva, lo que podría ir revolucionando la cirugía mini-invasiva del cáncer de recto. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene esto? En primer lugar, que nos permite delimitar el límite distal de resección mejor que cuando lo hacemos por vía abdominal, porque uno, salvo que haga una exéresis total del mesorrecto, hay algún tumor border donde no es necesario llegar tan abajo y puede tener un margen claro de 5 centímetros, hacer una exéresis subtotal y poder dejar un sector de muñón rectal. El otro problema que yo no lo mostré acá, pero que todos conocen, es la sección distal por vía abdominal. Poder hacer la sección del recto por vía laparoscópica a nivel del elevador no es una maniobra sencilla. Las máquinas
que tenemos, las endograpadoras, articulan a 45 grados. Entonces, todos los disparos o quedan oblicuos, o hay que ponerlos anteroposteriores, o no tenemos una máquina de 60 y tenemos que poner una de 45, y la de 45 no da y hay que hacerle 2 disparos, y a veces 3 disparos, y a medida que aumenta el número de disparos, aumenta el riesgo de fascia sutura, y además tenemos que poner después una circular para hacer el doble stapler, y nos va a quedar el cruce de grapas y quedan las famosas orejas de perro, que eso también aumentaría el riesgo de fascia sutura, y eso no lo tenemos por vía transanal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una anastomosis directa término-terminal. Hay que hacer 2 aretas, una en el colon y otra en el muñón rectal, y después queda con una circular 29 la anastomosis término-terminal. O sea que eso lo estaríamos evitando. Y en caso seleccionado, y esto insisto, creo que no hay que insistir mucho con la extracción por vía perineal, sobre todo cuando las piezas son voluminosas, pero es una de las ventajas que tiene el abordaje. Pero uno tiene que revisar cuál es la evidencia que hay de la cirugía transanal. Y cuando empieza a buscar en la literatura, y sí hay muchos trabajos, revisiones sistemáticas que muestran ventajas de los abordajes transanales con respecto a la cirugía laparoscópica, y también los holandeses se preguntan cómo hemos llegado tan lejos, ¿sí? Es verdad, pero también muestran buenos resultados, y el registro internacional de cáncer de abordaje transanal, de icéresis total mesorrecto por vía transanal, muestra porcentajes de fascia de sutura que son mejores incluso que el abordaje laparoscópico, pero en definitiva no hay trabajos prospectivos randomizados que digan que sí, que esto es así. Y en definitiva también empiezan a aparecer complicaciones que son graves, que no estaban descritos en el abordaje laparoscópico, porque lesiones de uretra son muy poco frecuentes, perforaciones vaginales también, pero sí que están descritas con los abordajes transanales. Resecciones en bloque de próstata, esto no está descrito o es excepcional en la cirugía laparoscópica. Embolias gaseosas, o sea, son elementos que a uno le hacen sonar las alarmas. Y entonces se nos genera un gran dilema, porque en definitiva es una resección anatómica, es una exéresis total del mesorrecto que va por planos embriológicos, pero la realidad es que la visión es distinta y uno debe aprender ese tipo de anatomía. En definitiva, parecería ser una herramienta muy útil que pone luz a las limitaciones que tiene el abordaje abdominal, pero requiere una nueva curva de aprendizaje. Y entonces estamos frente a un gran dilema, porque es en manos de quién ponemos las cosas. Y fíjense esto, los noruegos, por ejemplo, ahora suspendieron el programa de exéresis total del mesorrecto por vía transanal. ¿Y por qué? Empezaron a revisar los resultados a 2 años y encontraron 9,5% de recidiva local. Pero si uno desglosa este trabajo y lo lee y se fija, son 110 pacientes en 2 años, 20 centros distintos, 55 por año, 20 centros, 2,7, una cosa así más o menos, o sea, son 2, 3 enfermos por año. En definitiva, esto impresionaría como que es la curva de aprendizaje la responsable de todo esto. Entonces, empiezan a sonar las alarmas. ¿Y qué pasa con los prospectivos randomizados? Y bueno, están a la espera de todo esto. Este es el color 3, que es el de los holandeses, este es el de los americanos, que son 11 centros en Estados Unidos, en 7 estados distintos, que claro, son todos centros de referencia que tienen mucho volumen, y obviamente esa curva ya la pasan, y bueno, vamos a ver qué dicen los prospectivos randomizados. Todavía no están prontos. Entonces, nos surgen nuevas interrogantes, y es que debemos incorporar nuevos procedimientos si con la cirugía laparoscópica vamos bien, y esto parece que se ha contestado más o menos en lo que hemos venido exponiendo. Y sí, obviamente, hay determinados enfermos que se beneficiarían del abordaje transanal. ¿Qué pacientes se beneficiarían? Indudablemente el hombre, pelvis estrecha, obesos, próstata grande, tumor grande, ese se beneficiaría del abordaje transanal. Pero no solo eso, hay otros que también. Y después lo otro que creo que va de la mano a eso que veníamos hablando de esa experiencia de los noruegos, es tratar de centralizar esto en determinados hospitales, aumentar el volumen del hospital, del cirujano, y obviamente con eso necesariamente es la forma de mejorar los resultados. Y otra de las cosas que nos preocupa es el tema de
¿quién es responsable por la introducción de esas nuevas tecnologías? Porque es todo un problema, uno está con un dilema bárbaro, porque ¿qué hace? ¿Quién es responsable de todo esto? ¿El cirujano? Sí, obviamente. ¿La institución? Y también. ¿La industria? Y también. Y si nos ponemos a mirar, el cirujano, y obviamente porque nosotros estamos buscando nuevas técnicas que nos solucionen los problemas que tenemos en la vida diaria, y tenemos esa necesidad de innovar, de mejorar resultados. E incluso hacemos inversiones por recursos propios para formarse y poder adquirir nuevas tecnologías. Pero esto yo diría que está hasta zanjado cuáles son los requisitos para introducir este procedimiento. La experiencia en exéresis mesorrectal total, tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica, la experiencia en cirugía mínimamente invasiva por vía transanal, experiencia en resecciones interesfintéricas. O sea, esto parecería estar bastante claro. Pero lo que no está del todo definido es esto, ¿qué pasa con las instituciones donde uno trabaja? Y esto sin duda, aunque se relativice la importancia, el utilizar tecnología de punta a las instituciones les genera prestigio, eso es real. Pero además, las complicaciones que se generan de los procedimientos tienen incluso reclamaciones que tienen como primer target las instituciones. Entonces, deberían tener también programas de inversión económica en sus propios recursos humanos y planificar qué cosas es lo que quieren realizar o ofrecer a sus enfermos. La industria, y acá yo puse nuevo concepto, pero no sé si es tan nuevo. Creo que esto ya está también bastante digerido, porque la industria también es responsable de la introducción de nuevas tecnologías, porque obviamente desarrollan y se benefician económicamente de la venta de esos productos. Y por otro lado, entonces, deberían tener programas de inversión en cursos, en programas de formación, para que esa tecnología que se va a utilizar no se malutilice y no se desprestigie por un mal uso. Y ya empieza a haber jurisprudencia, si quieren llamarlo así, pero hay claramente las oportunidades que brinda la industria, que brindan los hospitales, y esto, insisto con esto, que es el concepto del coaching, que es el tema de tutorizar, de que uno cuando empieza a hacer sus primeros casos, lo haga tutorizado. Esa sería la forma ideal de introducir nueva tecnología y tal vez en lo que estemos más flojos en nuestro medio. Incluso hay jurisprudencia, este es un trabajo interesante, que es quién es responsable por es con el tema del Da Vinci, que es un urólogo que hace una prostatectomía radical, un urólogo con experiencia en cirugía abierta y hace su primer cirugía robótica. Y tiene una complicación. Entonces hay reclamaciones contra el urólogo, contra la institución y contra el Intuitive, que era la empresa que elabora el robot. Cirujano y institución arreglan económicamente, la empresa no, van a una segunda instancia, una Corte Suprema en Estados Unidos, y la Corte Suprema falla a favor del paciente y pone en ese caso que ese programa que tiene de formación la empresa de un día, que es un curso de un día, no es suficiente para que el cirujano se forme y que tiene que tener un programa de tutorización para los cirujanos para la formación en la cirugía robótica. Y esto en otros medios, en Estados Unidos, en Inglaterra, está bien reglado cuántos procedimientos tiene que tener uno para poder hacer determinada tecnología. Y lo otro más interesante es que incluso en nuestro medio, ya en la última publicación esta de la Sociedad de Cirugía, el doctor Gustavo Rodríguez también está hablando de estas cosas. Y eso me parece que es importante que lo vayamos manejando, porque creo que es uno de los puntos más importantes a la hora de introducir nueva tecnología. Entonces, el debate o el problema es cómo hace el cirujano formado o que ya tiene una trayectoria haciendo cirugía del cáncer de recto para incorporar nueva tecnología. Y entonces están los cursos teórico-prácticos, los cursos cadavéricos en cadáveres frescos, eso realmente es como operar en vivo, es fantástico. La visita a centros de referencia, los mini fellows, y
la introducción de la cirugía transanal mínimamente invasiva. Este debería ser el camino inicial antes de meterse en la cirugía de exéresis total del mesorrecto por vía transanal. Nosotros intentamos hicimos ese camino, incluso el doctor Matthew Albers se nos ofreció para tutorizarnos en los primeros casos, pero la realidad es que después, para implementar todo eso, no es sencillo traer a una persona 8.000 kilómetros, coordinar los enfermos para ese momento, no es tan sencillo. Y uno debe tratar de hacer la curva de la forma lo más responsable posible. Y en definitiva, para hacer la cirugía transanal mínimamente invasiva, para hacer la exéresis total del mesorrecto por vía transanal, el TAMI sería la plataforma de inicio importante. Y de hecho, para hacer el curso de exéresis transanal, te piden un mínimo de 10 procedimientos por vía transanal mínimamente invasiva. Y lo ideal es elegir las lesiones, que sean lesiones benignas, subperitoneales, de preferencia de cara posterior, porque es donde tenemos menos posibilidad de lesionar cosas, algún adenocarcinoma muy seleccionado, algún T1, de preferencia lesiones chicas que ocupen menos de media circunferencia, y esto nos va brindando una adaptación al abordaje transanal, y bien indicado es muy seguro. E incluso la brecha transanal uno la puede dejar abierta. No se recomienda eso, se recomienda que la cerremos, pero más sobre todo para agarrar experiencia en suturar que porque uno no la pueda dejar abierta y ello va a cicatrizar igual. Les voy a proponer hacer un caso clínico de una cirugía transanal mínimamente invasiva, que es un caso muy especial porque es un hombre de 65 años con sobrepeso, que lo habían operado de un cáncer de colon transverso 3 años antes, lo habían operado en oclusión, y se le hace una micolectomía derecha con una iliodescendentostomía. En un control endoscópico le encuentran a 6 centímetros, una lesión de cara anterior, plana, de aspecto infiltrante, de 30 milímetros, ulcerada, friable, y la biopsiaron. Al tacto rectal era una lesión firme, ulcerada, a 3 centímetros del anillo no rectal, era un adenocarcinoma, los marcadores eran normales, la tomografía normal, la resonancia informaba que era un T1 N0 y por esa razón le pedimos una ecografía endorrectal que también confirmó que se trataba de un T1 N0. Esa es la lesión, que es una lesión bien subperitoneal. Esto es importante para tratar de evitarse meterse en la cavidad peritoneal. Eso no es ninguna contraindicación y si sucede, si uno está entrenado, se puede suturar y no hay mayor problema, se puede resolver por vía transanal, pero lo ideal es asegurarse que las lesiones son subperitoneales y ahí tienen la lesión en el corte transversal. Los planteos terapéuticos de este enfermo, obviamente era un segundo tumor, un metacrónico, una de las opciones era completar la protocolectomía, haciéndole un pouch ileoanal. Recuerden que tenía una colectomía derecha extendida, este enfermo no tenía cólica media, vivía de su mesentérica inferior y además era un segundo tumor. Y dependiendo un poco de la extensión de esa colectomía derecha que se hizo, a veces no da para hacer el pouch y no llega al sector bajo y uno tiene que terminar con una ileostomía definitiva. Y la otra alternativa era hacer una resección transanal por vía mínimamente invasiva. Esta es la forma, utilizamos habitualmente esto, se puede utilizar 4 puntos tomando desde la margen anal para exponer bien el canal anal. Se coloca el anoscopio, esto tiene 4 centímetros de diámetro y 4 centímetros en longitud, o sea que se come todo el canal anal y se engancha en el anillo anorrectal, los 3 trócares. Acá, para evitar las contracciones del recto, si uno no tiene el AirSeal, lo ideal es, ahora tienen una bolsa neumática de estabilización que mantiene esa presión y evita esas contracciones que van a ver que se presentan en el recto. Y lo otro que fastidia un poco también es el tema del humo dentro, que teniendo un poco de paciencia, esperando un poquito se puede
hacer que rápidamente se vaya. Y el inicio es, después de marcar toda la lesión, es seccionar toda la pared, tratar de ver la grasa mesorrectal y después tratar de ir por fuera de los puntos que uno marcó en la resección previa. El marcaje es importante porque si uno no lo hace, probablemente después se pierda en la resección y pueda hacer o resecciones más amplias o más cortas, y por eso el saber por dónde uno tiene que ir es bueno, y siempre tratar de ir un poco por fuera de donde están los puntos marcados previamente, cosa de poder lograr tener un buen margen. Y ahí el propio neumoperitoneo va abriendo todo lo que es la parte del mesorrecto y podemos hacer una resección de pared completa llegando hasta la grasa mesorrectal. Esto mejora claramente el tema del humo con los dispositivos. Esto es tecnología dependiente y tal vez sea una de las limitaciones más grandes que tenemos, por lo menos ahora nosotros, para hacer los abordajes transanales. Y bueno, y vamos completando la resección. Entonces tenemos una resección de pared completa, llegando hasta la grasa mesorrectal, extraemos la pieza que queda orientada para después poder fijarla y enviársela al patólogo, y ahí tenemos la brecha. Y una lesión que parecía chica termina con media circunferencia. Y uno, en definitiva, esto que está subperitoneal perfectamente lo puede dejar abierto, pero creo que esto es lo más importante, porque si uno se fija acá, las pinzas entran en paralelo, y en definitiva uno cuando sutura por vía laparoscópica, la importancia o la ventaja está en la triangulación, que es donde podemos realmente facilitarnos. Pero acá tenemos 4 centímetros de diámetro y 2 puertos que entran uno al lado del otro. Entonces las pinzas van en paralelo y hay que acostumbrarse a eso, a suturar así. Utilizamos estos hilos barbados que corren en un sentido y traban en otro, entonces nos evita el tener que andar traccionándolo. Y esto hay 2 formas de hacerlo. Una es esta, que es tratar de vestir la aguja con el flap inferior, y vieron que uno tracciona y ya queda el hilo fijado. Para las lesiones de cara anterior como esta, nosotros ponemos a los pacientes en prono, porque así nos queda la lesión abajo y vamos directo. Es mejor para ese tipo de cosas. Cuando las lesiones son de cara posterior, ponemos al paciente en posición de litotomía modificada y de manera que nos quede de frente, porque el problema es cuando la lesión empieza a quedar en el techo. Acá arriba es donde a uno se le dificulta un poco más suturar. Pero también es verdad que sirve como entrenamiento esto para cuando uno tiene que hacer una exéresis mesorrectal total y tiene que hacer, por ejemplo, la jareta a este nivel y tiene que ir dando toda la curva para hacer una jareta que además cierre bien, porque si no cierra, empieza después a haber contaminación, porque empieza a venir materia fecal, empezamos a perder aire por ahí y se nos infla el resto del colon y nos dificulta el abordaje abdominal. O sea que la jareta es una de las limitantes de la exéresis mesorrectal total por vía transanal y tiene que quedar perfecta. Eso es lo que nos va a ayudar en el procedimiento. Pero después, cuando entramos acá en la parte superior, empezamos a tener más dificultades para suturar. Y entonces hay que dar puntos de revés. Y bueno, y en definitiva, de esa forma completamos la resección y la sutura de la lesión. Esto está todo bárbaro, pero viene después la anatomía patológica, es un T2, márgenes libres, no embolia, pero es un T2, o sea que esto no está resuelto con esto. Lo dejo después si quieren para la discusión, pero es un caso interesante. Entonces, como conclusión y para terminar, los abordajes transanales mínimamente invasivos, como son el TAMIS y el TADME, se presentan como una nueva revolución en la cirugía miniinvasiva del cáncer de recto, eso creo que es una realidad. La evidencia actual, sobre todo para la exéresis total del mesorrecto, está a la espera de los trabajos prospectivos randomizados. Sin lugar a dudas requieren una curva de aprendizaje. Esto está bien pautado para realizar una introducción segura y creo que
hay que apegarse a esas pautas y debería realizarse obviamente en centros con un volumen adecuado y concentrado en el menor número de cirujanos posibles, porque lamentablemente esto es volumen dependiente. Y sin lugar a duda que la cirugía transanal mínimamente invasiva debería ser la plataforma de inicio para la incursión en la exéresis total del mesorrecto por vía transanal. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Excelente la presentación. Acá no se acostumbra a aplaudir, pero la verdad que bien valía la pena, ¿no? Porque no solamente por la calidad de los videos, eso, sino poderlo mostrar y para hacer docencia, para mostrar cada una de las cosas es excelente. Yo creo que más allá de la técnica, una de las cosas que nos trae la tecnología ahora es poder mostrar claramente lo que se hacía. De la cirugía abierta, poder aprender y poder ver era todo un logro, y esto realmente acerca muchísimo a los que queremos aprender algo como son las cosas. Bueno, queda abierta entonces sí, Barberuso. Sí, en primer lugar quería sumarme a las felicitaciones al grupo y a Marcelo especialmente, porque creo que hiciste una exposición excelente realmente, y no solo cómo expusiste el tema, sino las imágenes que mostraste. Y te voy a hacer algún comentario nomás, simplemente con un criterio de aporte. Yo cuando empecé a aprender y a ver la cirugía rectal, bueno, tuve oportunidad de mis épocas de residente, incluso cuando era grado 2, de ayudar incluso a cirujanos formados, coloproctólogos, que obviamente hacían la cirugía abierta. Y bueno, por situaciones circunstanciales los ayudaba, y realmente la cirugía del recto no se hacía bien. Ese es un poco el concepto que siempre, por un lado, uno iba a los congresos de la especialización, entonces decían que si había alguna cirugía que tenía impacto en los resultados, era la calidad de la cirugía rectal. Y sin embargo, después cuando iba a la situación punteada de la cirugía abierta, realmente la liberación rectal no se hacía bien, no se iban por los planos adecuados, era muy difícil llegar abajo, se completaba la liberación muchas veces en forma manual, no se veía nada, era muy difícil tener instrumental largo, tener buena iluminación, buen alcance. Entonces realmente yo siempre notaba esa disociación, pero decía, bueno, pero si ellos lo hacen, será que es así. Después comienza la cirugía laparoscópica del recto, como dijiste al principio, con grandes grandes reparos y grandes cuestionamientos, y se hablaba un poco de la recidiva, de realmente la factibilidad de hacerse. Y uno cuando yo empezaba a ver videos de cirugías rectales laparoscópicas, yo me quedaba impactado de lo que veía, cómo veía la liberación del alerón en planos exangüe, veía los nervios presacros, llegar hasta el plano del elevador. Y decía, pero esto obviamente que con un mínimo sentido común tiene que ser mejor que lo otro. Y creo que un poco ahora el tiempo está un poco laudando eso, que hoy evidentemente las resecciones, la cirugía se hace mucho mejor, es mucho más oncológica. Se asocian ahora a los selladores de vaso, que es otro instrumental que también mejoró muchísimo la calidad de las cirugías, y bueno, creo que es un camino sin retorno. Y si ahora le sumamos el robot y le sumamos cada vez más visión y más tecnología y el abordaje transanal, como mostraste, creo que evidentemente no se va a poder hacer cirugía de recto más abierta, me parece. Ahora, también lo dijiste, hay pacientes que son complejos, el paciente obeso con una pelvis chica, bueno, es complejo para toda la cirugía. Pero creo que evidentemente la cirugía, la videocirugía es mucho mejor, pero sin duda. Y bueno, y creo que lo interesante de esto es que el abordaje transanal aporta un camino nuevo. Creo que esos pacientes que tienen tumores realmente bajos, a veces ir por vía perineal es mejor, uno, por lo menos es sentido común, y si uno tiene un instrumental para usar, como es el abordaje transanal, y tener esas imágenes que vos viste, bueno, creo que si bien hay que hacer la curva de aprendizaje para saber cuáles son los caminos, creo que es mejor, y sobre todo para la sutura. Porque tú lo dijiste, para hacer una sutura a veces cuando uno tiene que ir muy abajo es difícil, incluso por la laparoscopía. Yo creo que la liberación por la laparoscopía se puede hacer muy bien, porque uno traccionando bien y como puede ahora enfocar la óptica y llegar a esos lugares, se hace bien, pero a veces la sutura es difícil, porque no es fácil hacer una sutura cuando hay que ir muy abajo, por el tema de las máquinas, de la angulación, etcétera. Y la vía transanal me parece que en ese sentido aporta mucho. Pero te repito, yo no soy coloproctólogo, soy un experto, pero creo que realmente es el camino, y creo que esto lo tiene que hacer gente que esté enfocada en esto
se dedique un poco o tenga inclinación en esta subespecialización, y obviamente con el camino del abordaje mínimamente masivo. Carlos Barberus. ¿Qué tal? No, yo primero comparto lo que decía Gustavo, digo, realmente fue una presentación excelente, como para aplaudir. Yo sé que no se aplaude, acá aplaudimos solo los extranjeros. Justo hace poco, el capítulo uruguayo del American College, justo revisé el tema de todas estas cosas. No tengo experiencia en TATME, solamente de ver, ir a los FICAR y verla. Yo lo felicito a Marcelo porque además de la calidad de los videos, de la técnica, que están muy buenos, analizó, no tendría mucho que agregar, entonces ¿para qué hablas? Pero porque me parecía importante reafirmar algunos conceptos. Digo, si no tenés nada para agregar, ¿para qué hablamos, no? Porque realmente analizó todos los puntos más importantes del tema. Digo, el gran problema del recto bajo, los que nos gusta la cirugía del recto, es justamente el paciente obeso, el hombre, la próstata, los tumores grandes, la dificultad tanto en la disección como para hacer la sutura, para poder colocar la máquina. Es el gran dilema que tenemos, que si convertimos, que si no nos siente que hacemos varios disparos de la endogía, es el gran drama. Y estudios recientes, estudios importantes, mencionaba el a la carte, el estudio americano, está mostrando que un poco cuestionan realmente los resultados oncológicos de la cirugía laparoscópica. Aparentemente en esos estudios, por lo menos que son estudios muy importantes, un número muy grande de pacientes, son inferiores. Entonces empieza un poco a cuestionar si realmente la conveniencia de la cirugía laparoscópica para el recto bajo, porque en aras de la cirugía laparoscópica capaz que sacrificamos la seguridad oncológica. Entonces creo que el tema de la sumatoria de la tecnología, el NOTES, la cirugía portoúnico, la cirugía transanal, etcétera, la combinación de todas estas cosas hizo desarrollar un poco esta técnica que está en boga ahora, que es el TATME, que da la impresión de que sería una vía auspiciosa para resolver el problema de justamente de estos pacientes, o sea, los rectos bajos en pacientes hombres, obesos, próstata grande, etcétera. Pero, o sea, es realmente lo que decía Marcelo, es una técnica aún en desarrollo, los resultados todavía están, ahora está el color 3 y en fin están empezando a aparecer, pero también se destaca mucho dos aspectos que lo dijo Marcelo y yo quería reafirmarlo, es el aumento del índice de lesiones uretrales, lesión de uréter, plexo, etcétera, o sea, aumenta la morbilidad porque justamente es un enfoque totalmente diferente y enganchado con esto, la necesidad de, esto es una técnica, no es para empezar a hacerla, vamos a probar en el hospital y empiezo a probar, a ver, como decía Marcelo, requiere una curva que lo primero es salir afuera. Digo, uno puede ver videos en YouTube, en cursos, videos editados, pero otra cosa es ver las dificultades in situ, por eso es muy importante. Yo creo que el que quiera empezar a hacer esta técnica, a mí me interesa y estoy en eso, todavía no he salido. Yo sé que Marcelo y los dos Marcelo fueron el año pasado y creo que es la vía, la tutorización, el coaching, todo lo que mencionamos, es una técnica que hay que tener cuidado, o sea, es aún en desarrollo y requiere toda una curva de aprendizaje muy importante, porque uno se puede entusiasmar y decir, bueno, un poco me largo a hacer, pero creo que hay que tener cuidado, que hay que primero capacitarse, salir afuera, verlas in situ, adquirir una experiencia en la cirugía transanal, para después realmente empezar a ver, y después tenemos el problema siempre del número de pacientes, pero creo que es un camino auspicioso y realmente me congratulo de haber venido, me congratulo que haya colegas que estén así, que ya hayan empezado y por lo que uno ve en los videos con muy buenos resultados, así que yo lo felicito y me alegra mucho que estemos en este camino, que me parece que es un poco uno de los caminos que está tomando la cirugía del recto para solucionar este problema, un problema que es controversial. Los estudios recientes muestran un poco eso, el tema del robot, que es el otro camino. En Uruguay tenemos el robot, pero por diferentes motivos no podemos acceder a él. Por robot está totalmente subutilizado en el británico, etcétera, y podría ser también una vía de solución a estos problemas, pero bueno, parece que el camino viene por ahí, así que nuevamente lo felicito. Doctor Justino. No quiero repetirme, pero sí quiero repetir la felicitación por la presentación, por la calidad de la misma, de los videos, de la edición, de poder mostrar un poco lo que habíamos estado conversando en alguna oportunidad contigo, de tratar de poder venir y mostrar acá
el camino recorrido para llegar a determinados objetivos. Es decir, a mí me parece muy importante que la gente que va adquiriendo determinada experiencia en determinadas técnicas quirúrgicas, en determinados procedimientos, pueda mostrar el camino que tuvo que recorrer para llegar a eso, con qué dificultades se encontró, es decir, transmitir esa experiencia para sobre esa experiencia poder seguir creciendo. Y me parece que eso vos lo pudiste transmitir de una manera además muy didáctica. Una de las cosas que me parece también importante mencionar, que esta técnica del tátem puede venir a solucionar un problema que muchas veces terminaba en la amputación abdominoperineal, de necesidad. Es decir, estos pacientes con esos tumores de recto bajo, obesos, con toda esta, muchas veces terminaba la solución siendo la amputación abdominoperineal. Y esto, evidentemente con una experiencia recorrida, es una técnica que muestra un camino alternativo a esas situaciones. Evidentemente necesita toda una curva de aprendizaje en muchos aspectos para lograr la destreza. Yo me acuerdo que cuando empecé a ver en los congresos determinadas situaciones y que esto empezó a tomar auge y se empezaron a mostrar cada vez más videos y la técnica parecía una cosa bastante sencilla de realizar. Y me acuerdo que una conversación con Rodrigo Oliva, que él se ha ido a entrenar con Nol, con el belga, que tiene muchísima experiencia en esto y que es un referente, y Rodrigo Oliva es un referente para nosotros y tiene una experiencia abismal, me dice, es muy difícil la técnica. Y cuando él me dijo que era muy difícil la técnica, yo ahí abrí los ojos de una manera distinta y dije, esto que se muestra como algo tan fácil, evidentemente no es tan fácil. Y él se fue a entrenar y volvió a San Pablo y se hizo tutorizar e hizo el coaching y venía gente del exterior a tutorizarlo en las cirugías y así todo le siguió pareciendo una técnica difícil y al día de hoy la sigue refiriendo como una técnica que no es sencilla de aprender. Entonces, más allá ahora, Santiago Azagra sacó la publicación también con una advertencia por todas las lesiones que han aparecido, por las recidivas y recidivas extremadamente precoces posoperatorias. Entonces, todo eso hace ver esto que parece algo innovador, algo que es el camino, pero con el respeto que se merece. Una pregunta te quería hacer con respecto al video que mostraste, de por qué elegiste hacer primero la disección por vía, digamos, transanal y después poner el dispositivo y hacer la jareta y no hacerla de inicio con el dispositivo como normalmente uno ve cuando hacen la técnica. Muchas gracias. Pico. Bueno, ¿funciona? Sí. En primer lugar, felicitaciones. La verdad que el video ese que mostraste del Tamis es para mostrarlo en cualquier lado y que te aplaudan en cualquier lado. Me pareció excelente, más allá de que podríamos discutir el tema de la indicación. Ahora voy a hacer algunos comentarios de técnicos y del tema. Habría para hablar muchísimo, pero como es tarde, no quiero aburrir, me encanta el tema, pero igual voy a hacer algún comentario. Uno es, del punto de vista técnico, no entendí muy bien qué te referías a disección interesfinteriana. Es decir, disección ultra baja, digo porque vos lo sabés muy bien, pero capaz que hay otros que no lo saben tanto, digo, los más jóvenes, ¿no? No es igual a interesfinteriana. Es decir, de hecho yo cuando tengo un tumor muy bajo, lo que hago es cortar la pared rectal por encima del tubo rectal, pero no hago una disección interesfinteriana, que es una cosa diferente, ¿verdad? Si bien en una, no sé, capaz que el tumor iba muy abajo y tuviste que hacerla, es decir, por lo menos personalmente no considero que para hacer una colon anal haya que hacer una disección interesfinteriana. Eso desde el punto de vista de esa que mostraste. Respecto del tátem, yo no he hecho, pero he hecho unas pocas disecciones ascendentes cuando no he podido entrar a disecar el tumor desde arriba en cirugía abierta. No sé si tú te acordás, Gustavo, hicimos una hace unos años. Y la he hecho con la técnica antes de haber visto el tátem,
intuitiva, es decir, de cortar por encima del anillo rectal y empezar a empujar con una gasa para arriba, disecando a través de valvas, pésima luz, ¿no? Pero ¿para qué? Para lo que acaba de decir Justino, para no amputar un enfermo que yo tenía la impresión de que daba para conservar el esfínter. Y era una técnica que yo cuando vi el tátem dije, está, se terminó, esta es la solución. Pero como muy bien acaban de decir y demostrarlo tú, el problema del tátem es que tiene complicaciones que no teníamos con la cirugía abierta ni laparoscópica. Entonces, ahí viene una cosa. Yo personalmente con los rectos laparoscópicos no he logrado tener la pieza que tengo con la cirugía abierta. Con cirugía abierta también tengo rectos rotos, con parte fascia que le falta, pero en tumores muy difíciles. Digo, cuando el tumor viene bien, yo tengo algunas fotos, como tenés vos, tenemos todo lo que estamos acá, con esa fascia que parece que te mirás en el espejo. Yo eso con la cirugía laparoscópica no lo he logrado. Es decir, la fascia siempre está un poquito pelada, media rugosita, no me han quedado, por lo menos a mí. Entonces, a mí no me extraña cuando empezaron a aparecer esos artículos de que en el recto bajo muestran que el margen circunferencial, lo cual me daba la tranquilidad de que se ve que todo el mundo, porque es lógico, vos en una separás con una pala, que es curva, que tiene un enganche, en la otra es a gasa, a lo que tengas ahí a mano, a la manito, lo que sea, ¿verdad? Pero no es lo mismo la disección que se hace. Eso por un lado. Por el otro lado, el problema del tátem, además de que tenemos una visión anatómica totalmente diferente, a los que se le aplica el tátem es al peor enfermo. Es al que vos, como vos mostraste ese también espléndido video, ese que iba para arriba en una pelvis muy linda, es decir, a eso no precisás el tátem. Entonces, ¿en quién lo precisás? En el par fatal, que es próstata grande y tumor grande. Esos dos enfermos donde vos no tenés para poner la valva, no tenés para separar, no hay manera de entrarle con nada. Entonces, en ese parecería que ir remangando el recto desde abajo e irlo empujando para arriba es la vía ideal. Lo que pasa es que hacerlo eso por cirugía convencional, es decir, con espéculos, es muy tedioso. Hay que tener bastante experiencia, es realmente un dolor de cabeza, ¿verdad? Y esto yo cuando lo vi dije, está, es la solución, pero claro, la visión esa anatómica de la otra punta, ¿y qué pasó? Pasó que cortaban la uretra, han cortado la uretra, eso que a nadie le pasó por una resección anterior, o como acaba de decir vos, la próstata en bloque. Entonces, embolia gaseosa, es decir, hay cosas que realmente te ponen los pelos de punta, porque si bien el riesgo de la mortalidad de la resección anterior baja estaba vinculado a la falla de sutura, ahora resulta que se te puede morir en la sala de operaciones o dejarle una complicación realmente invalidante, ¿no? En fin, yo sigo teniendo fe en que es el futuro. Ahora, el problema de la tutorización, tocaste muchos puntos, ¿no? Discúlpenme, pero digo, yo creo que no es la industria la que tiene que decir quién puede operar o quién no operar, como hacen con el robot. Es el Ministerio de Salud, como lo hicieron los países escandinavos. No pueden operar recto los que no tienen tal volumen, los que no se fueran, digo, y acá queda a criterio del cirujano. El problema es que no todos los cirujanos tienen el mismo criterio. Algunos por falta de experiencia, por lo que sea, creen que pueden operar el recto ese que parecía que estaba más arriba y después ven que estaba más abajo. Bueno, pero digo, yo creo, estoy convencido que es el Ministerio de Salud que tiene que decir quién puede operar qué, como pasa con el trasplante hepático. El trasplante hepático se hace en un lugar, punto. No se hace en ningún otro lugar. Cirugía altamente especializada, compleja, pónganle todos los títulos que ustedes quieran. Bueno, el resto, obviamente que no es un trasplante hepático, pero está en juego la vida del enfermo o la funcionalidad, ¿verdad? Y no importa, lo opera quien quiere, como quiere. En fin, no sigo con eso. Y el otro problema es la tutorización. Yo estoy convencido que la vía de aprender cualquier cirugía es la tutorización. Pero ¿cuál es el problema con el tátem? Que es un enfermo cada mucho tiempo que tenés. Porque yo estoy esperando que me venga el enfermo, porque tenemos el aparato. Y no hemos tenido el enfermo. Y como yo no quiero indicar una cosa que no estoy convencido de que el enfermo se puede beneficiar, todavía no lo he estrenado, está ahí en el sobrecito. ¿Y qué pasa? Por más volumen que tengan, entre ahora las respuestas completas, los rectos bajos que se operan son cada vez menos. Entonces, las oportunidades, si tenés uno que tiene el tumor chico y lo puede hacer por arriba, y no es para tátem. Porque el tátem te obliga a una anastomosis coloanal, a una ileostomía o colostomía, la que vos quieras usar, porque todas van con colostomía, digo.
Puede ser que en algún lado no la hagan porque ahora refuerzan la sutura por dentro, es decir, le hacen cada vez más chiche, pero el riesgo es el de una sutura baja, ultra baja. Entonces, le estás regalando de repente una anastomosis que lleva protección, que tiene más morbilidad, más estenosis, más cosas, ¿verdad? Entonces, en suma, el tátem, las oportunidades de hacer un tátem son pocas. Entonces, el tema de curva de aprendizaje en una cirugía, que uno tiene oportunidad de hacer 1 o 2 al año y no hay curva de aprendizaje. Tienes que aprender la técnica o traerte a alguien que te tutorice, formarte en otras cosas. Ese es el problema que yo le veo. En fin, te felicito por la presentación. ¿Algún otro comentario? Bueno, Marcelo, no sé si quieres decir algo más, porque... Sí. Hola. Sí, las preguntas de César y de Justino. Estos tumores eran para resecciones interefintéricas parciales, son tumores yuctanales de la clasificación de Roulier, teníamos que tener un margen, entonces eso es del canal anal, mitad del canal anal para arriba hay que resecar el esfínter. Eso no implica que todos los tatames tengan que terminar con una colona a la mano, porque si uno tiene un margen distal de 5 centímetros, hace la jareta que vos decías, Justino, pero en el recto, no en el canal anal, hace la jareta, la cierra y ahí sí empieza la resección por vía transanal. Cuando uno hace esto, ¿y por qué no cerrar el canal anal? Porque si vos empezás a hacer una interefintérica y cerraste el canal anal, se te empieza a desgarrar todo y no encontrás bien el plano. Por lo menos lo he intentado alguna vez y no me convence. Entonces, la resección interefintérica parcial, abierta, sin cerrar el muñón rectal, viste que le ponemos una iodofón, una gasita, secamos ahí, el recto está preparado, y ahí sí, buscamos el plano y hacemos la resección. Y después que llegamos, en estos casos que son extremos, que llegamos al elevador, ahí recién hacemos la jareta, cerramos para poder inflar y que no se nos infle el colon, porque si no uno empieza a meter neumorrecto y se empieza a inflar el colon y por vía laparoscópica no ves nada. Entonces, la resección interefintérica es por eso, por topografía tumoral, no por forzar el transanal. El transanal que uno tiene el margen de 5 centímetros puede hacer la jareta y va a quedar un muñón de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros de recto y que le va a poder hacer la jareta por vía transanal. Algunos las hacen por vía abierta, pero es mejor hacerla por vía transanal porque uno distiende el recto y lo ve mucho mejor y sobre todo no deja agujeros entre punto y punto, porque ese es el problema que se genera después que uno anuda la jareta, queda floja y se empieza a inflar todo el recto. Entonces, la limitante de esto y el paso fundamental es hacer una buena jareta y que quede bien anudado, porque además te queda una cosa estrellada y el vértice de esa estrella es donde vos tenés que empezar la resección transanal. Entonces, un poco más o menos, no sé si les contesté a... ¿Algún comentario, Marcelo? ¿No? Ahora está muy perdón que voy a hablar arriba tuyo, Pino. Hoy está muy como dijo Laurini, la vedette de la cirugía del recto, intentar hacer cirugía transanal para los pacientes seleccionados. Y la verdad que, como dijo Canessa, encontrar pacientes para poder hacer esto tampoco es fácil. Pero el forzar indicaciones, como hemos visto últimamente en un montón de casos clínicos que hay publicados en la web, a uno le ponen un poco bueno, ¿hasta dónde vamos a ir? Uno tiene que tratar de ir haciendo los pasos de a poco. Nosotros empezamos la cirugía laparoscópica del colon y del recto en el año 2007, ¿no? Ya hace 12 años. Y para animarnos o para terminar de hacer esto, yo hace mucho tiempo que hablábamos con Marcelo de tenemos que ir a otro lado, tenemos que ir a otro lado, tenemos que ir a ver, y tuvimos la suerte de poder ir a ver y poder hacer un curso cadavérico. Pero antes tuvimos que pasar haciendo unos cuantos TAMIs para poder llegar a ir.
De hecho, las 2 primeras veces que pedimos para ir, nos dijeron que no porque no teníamos el número suficiente de procedimientos, y en realidad no es que no eran los procedimientos, era que no habíamos comprado el número suficiente de dispositivos, porque como los rehusamos, en la empresa figuraba que habíamos hecho menos. Entonces no nos llevaban. No nos invitaban, no te habilitaban a ir, porque en definitiva después es todo a costo propio. Hemos visto algunas cosas que antes no veíamos en este tipo de cirugías. Si bien recién llevamos 4 hechas, la verdad que es una cosa que a uno lo impulsa a hacerlo, porque solucionamos o entendemos que estamos solucionando un problema que antes era muy difícil. En cirugía laparoscópica hemos operado un buen número de cirugías de cáncer de recto medio y algún recto bajo, y la verdad que por arriba hay en algunos pacientes que, bueno, vieron ese el obeso que tenía una pelvis estrecha, que tenía un meso enorme, que no podíamos llegar a la pelvis abajo, y esto nos da una tranquilidad de que podemos ir un poco más sin tener que amputar al paciente. También es verdad que cuando uno fuerza este tipo de indicaciones, al paciente le estamos regalando muchas veces, saquemos las complicaciones, ¿no? La sección de uretra, porque vimos videos de sección de uretra, vimos videos de prostatectomía transanal, vimos videos de sangrados, porque cuando uno entra por la cara posterior, le va a ir de frente al sacro, y si uno no para antes, se mete con las venas presacras y ahí es una catarata. Si uno se va muy lateral, abre, aparte de las lesiones, de las probables lesiones nerviosas, va a tener también las lesiones de la hipogástrica o de las ramas de la hipogástrica, y ahí sangra también. Vimos videos de todo eso, vimos videos de pacientes o de gente que operando en un mar de sangre, que no se veía nada y que progresaban y de repente se veía la sonda vesical. Todas esas cosas a uno le ponen un poco los pelos de punta, pero la realidad es que hay que tratar de ir despacio, tratar de conseguir ir a los cursos, tratar de, en definitiva, de imitar y de copiar cómo hacen otros y ir por ese camino. Y muchas veces, si uno intenta forzar esto, termina regalándole al paciente complicaciones o algo posterior a la cirugía del recto bajo, que es el síndrome post resección anterior, que no es menor, que los pacientes se pasan mal y todos dicen sí, entre 6 meses y 1 año se curan. No, más o menos. Los que tienen más experiencia más larga en cirugía del recto bajo habrán visto que no todos se curan al año y que es un problema muy grave para el paciente: defecación imperiosa, algún grado de incontinencia, un montón de cosas que le hacen la vida al paciente, que por no amputarlo le estamos regalando otras cosas. Pero bueno, nada, yo creo que lo que habíamos hablado con Marcelo era mostrar qué camino hicimos. Habíamos hablado con Justino también. Nada, tampoco es que es facilísimo, como pintaban al principio. Esto es, y te mostraba los videos, vos veías los videos de Lassi y decías, ¡guau! Esto, ¿no? Es por acá, por acá, por acá. Sí, claro, porque te muestran todos los videos fáciles o los editados. Pero esto no es fácil, no es un camino fácil, porque las complicaciones son graves y de verdad. Nada más. ¿Algún otro comentario? Bueno, solo resta felicitarte nuevamente y agradecer que compartan estos aprendizajes en el seno de la Sociedad de Cirugía, que es nuestro lugar natural. Así que bueno, aplaudimos ahora, porque la verdad que